Vamos ahora, hermanos, al tiempo de la exposición de la palabra. Hoy continuamos y seguimos avanzando en nuestra serie. La vida cristiana es una vida de piedad. Hemos estado hablando entonces últimamente en lo que son los ejercicios para la piedad. Ciertamente es necesario que nosotros, para vivir vidas de piedad, podamos ejercitarnos en las cosas que nos ayudan a andar en la verdadera piedad. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de el ejercicio de la piedad de la palabra del Señor. Y hoy, mis amados hermanos, vamos a ver otro ejercicio para la piedad, que es la meditación. Y yo quiero que usted vaya a el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Un texto que usted quizás conoce de memoria y que dice de la siguiente manera la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y yo quiero, hermanos, iniciar o introducirme con las palabras de George Mueller acerca de la meditación. Recuerde que la meditación entonces es un ejercicio para la piedad necesario, y probablemente este tema no sea muy popular, no sea muy atractivo para muchas personas, no sea muy escuchado en diferentes lugares, pero es necesario para tener nosotros y alcanzar nosotros una vida de piedad. Es por eso que George Mueller dijo: vi claramente como nunca antes que el primero y más importante asunto del cual debía ocuparme cada día era tener mi alma contenta en el Señor. Lo primero por lo que tenía que preocuparme no era cuánto yo podría servir al Señor, ni cómo entonces podría yo glorificarle. Era sino cómo podría lograr que mi alma rebosara de felicidad y cómo lograr que mi hombre interior pudiera ser alimentado. Entonces vi, dice Mueller, que lo más importante que debía hacer era meditar en la palabra de Dios, para que así mi corazón pudiera ser consolado, vivificado, disciplinado e instruido. Comencé pues a meditar en el Nuevo Testamento, y desde el comienzo, temprano cada mañana, con el fin de lograr alimento para mi propia alma. Y aún hoy sigo creyendo que lo primero que un hijo de Dios debe hacer cada mañana es alimentar su ser interior. Así como el hombre exterior no es apto para el trabajo durante cierto tiempo, si no es que antes no ha probado alimento. Y esta es una de las primeras cosas que hacemos en la mañana. Él dice, lo mismo debe ocurrir con el hombre interior. Ahora bien, ¿qué es el alimento para el hombre interior? No es la oración, sino la palabra de Dios. Y otra vez digo, que no es la simple lectura de la palabra, la meditación. Una simple lectura, dice Mueller, que solo pasa por la mente de la misma manera como el agua corre por una cañería, sino una reflexión en lo que leemos, meditándolo y aplicándolo a nuestro corazón. Estas son las palabras de Mueller acerca de la importancia de la meditación. Y es que, mis amados hermanos, seguido de la lectura o del ejercicio de la lectura de la palabra del Señor, debe haber meditación de esa palabra. ¿Para qué? Para tal cual como hemos escuchado de Mueller, de esta manera podamos nosotros obtener el verdadero beneficio de esa lectura. No es leer por leer, es meditar y profundizar en eso que leemos. No es suficiente leer, aunque es un arduo trabajo leer, como lo veíamos la semana pasada. Es además imprescindible meditar acerca de lo que leemos, porque es la meditación lo que nos llevará a comprender verdaderamente lo que leemos. Y además es la meditación lo que sirve como puente entre la lectura de la palabra y la oración y la adoración al Señor.
Es la meditación en lo que leemos que nos lleva a nosotros a contemplarnos en las grandezas y en las maravillas del Señor y de esa manera poder orar y adorar de la manera correcta a el Señor. Necesitamos leer, sí, y mucho necesitamos hacerlo, como ya se nos ha dicho y se nos ha mandado, y como parte del ejercicio para nuestra piedad. Pero también debemos meditar en lo que leemos, porque de nada sirve leer mucho y no meditar, porque no tendremos ningún beneficio de ello. Pero usted se preguntará, bueno, ¿qué es meditar? ¿En qué consiste la meditación bíblica? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Y cómo debemos practicarlo? Es entonces lo que nosotros entenderemos y veremos esta mañana a la luz del texto que acabamos de leer. Las Escrituras, hermanos, nos muestran en ella que es un deber de cada creyente practicar la meditación bíblica. Los salmos están llenos de la práctica de la meditación o de la contemplación bíblica. De hecho, el libro de los Salmos, en su primer capítulo, comienza hablando del hombre justo, es decir, del hombre que se alinea y que está bajo el pacto de Dios, y dice que es un hombre bienaventurado, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pero también dice que se deleita en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche. Lamentablemente, el ejercicio de la piedad cada vez es menos practicado, menos enseñado y menos promovido dentro de la iglesia, donde el resultado que nosotros tenemos es poca profundidad y conocimiento acerca de la palabra del Señor. No es producto de nuestra mala memoria o de nuestra mente, o no es producto de que nos consideremos en alguna medida, menos aptos o más brutos que otros. La razón es la que no meditamos en la palabra del Señor. Josué, tal cual como acabamos de leer, había sido encargado junto con Caleb y otros hombres de participar en esa expedición hacia la tierra prometida, el lugar que Dios le iba a dar al pueblo de Israel. Pero una vez que Moisés muere, a él se le da la responsabilidad de guiar al pueblo a tomar posesión de aquello que Dios le había prometido, Canaán, la tierra prometida. Esa era para Josué una gran responsabilidad que tenía por delante. No era cualquier cosa. Es por eso que en el versículo 7, anterior al que acabamos de leer, el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente. Pero esforzarse y ser valiente, pelear en la batalla no era suficiente. Se le dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Y una de las cosas particulares es que la meditación y la obediencia a la palabra del Señor está relacionado con la prosperidad. Y también lo veremos. Josué no solo debía tomar posesión de la tierra, Josué no solamente iba a repartir la tierra entre el pueblo y tomar posesión de ella, sino que debía andar en obediencia a los mandatos del Señor y hacer las cosas que el Señor le estaba diciendo, a los preceptos que Dios le había dado. ¿Qué significa esto, hermanos? Que debía hacer todo aquello que la ley mandaba y nada más. ¿Y cómo lo hacía? No apartándose de la ley y meditando en la ley. De la misma manera, hermanos, nosotros hoy somos llamados a andar en la palabra del Señor. ¿Y cómo andamos en la palabra del Señor? Leyendo la palabra del Señor y meditando en la palabra del Señor de manera tal que ésta no se aparte de nosotros en ningún momento. La razón por la cual muchas veces fallamos en medio de este mundo y pecamos constantemente delante del Señor es que cuando somos tentados, lo único que tenemos en nuestra mente son cosas de este mundo y no la palabra del Señor con la cual podemos luchar en contra de la tentación. Por la razón de que no meditamos en ella. Es por eso que el Señor le dice que si Josué hacía esas cosas iba a prosperar en lo que se le había encomendado.
Por lo tanto, de la misma manera, nosotros haciendo las cosas que se nos han mandado, meditando y andando en la palabra del Señor, hallaremos prosperidad, madurez espiritual y piedad en medio de este mundo. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues bien, Josué debía meditar, no apartarse de su boca la ley, sino meditar en ella, escuche bien, de día y de noche. De eso dependía el éxito de su labor. Josué debía meditar. Pero entonces, veamos en primer lugar y respondamos a esa pregunta, ¿qué es entonces la meditación? Antes de poder avanzar y definir de manera clara lo que es la meditación, debemos nosotros decir lo que no es la meditación. Probablemente usted, al comenzar la predicación y al hablar de meditación, usted lo asoció con algo raro, ¿no? Y tuvo allí un espíritu de sospecha, ¿no?, acerca de lo que íbamos a hablar. Pero esto aún sigue siendo una característica triste del cristianismo contemporáneo. ¿Por qué? Porque la meditación ha llegado a asociarse y a identificarse más con sistemas y con creencias paganas que con las escrituras, que con el cristianismo bíblico. Cuando nosotros hablamos al día de hoy de meditación, automáticamente pensamos en estar sentado con las piernas cruzadas, levantando nuestras manos, en el yoga y todas estas prácticas de pensamiento o meditación trascendental. Y no asociamos nunca la meditación con la palabra del Señor. Pero, hermanos, la meditación es importante y es un deber de cada cristiano que la Escritura ha establecido, tal cual como leímos. Pero el hecho también de que muchos movimientos al día de hoy hablen y planteen este movimiento o la meditación, no significa que nosotros debamos desecharla, o no significa que nosotros debamos entonces mirar con temor lo que es la meditación bíblica y que el Señor nos manda. ¿Qué sucede? Muchos de nosotros al día de hoy hemos abandonado esa disciplina de la meditación por la sencilla razón de que no nos parece muy asociada al cristianismo. No es muy común hablar de ello. No es muy común promover e incentivar al cristiano a que ande en la meditación de la palabra. Sin embargo, es un mandato del Señor, y que las personas piadosas en las Escrituras fueron personas que meditaron y que fueron llamados a meditar en la palabra del Señor. Solo porque al día de hoy se manifieste o se haga de manera pagana no significa que nosotros debemos abandonarla. No. De hecho, la meditación de las Escrituras, la meditación bíblica, es totalmente contraria, es totalmente diferente a esa meditación que se plantea el día de hoy. Esa meditación trascendental, esa meditación de budismo y todo lo demás, lo que pretende es vaciar la mente. Usted se sienta y piensa al punto tal de poner su mente en blanco y hallar un momento de paz y de tranquilidad. La meditación bíblica es totalmente contrario a esa meditación. La meditación bíblica implica no vaciar nuestra mente, sino por el contrario, llenar nuestra mente y nuestro corazón de las cosas del Señor. Esa es la verdadera meditación. No es crear una realidad diferente como plantea este tipo de meditación pagana. Bueno, nos olvidamos de todo y nos hacemos y nos imaginamos una realidad diferente. No. Esa no es la meditación bíblica. La meditación bíblica es pensar en las cosas del Señor y ajustarnos a la realidad y a la verdad de la palabra del Señor. No es crear nuestra propia realidad, es andar en la verdadera realidad de la palabra del Señor. Esa es la verdadera meditación bíblica. ¿Y qué es entonces meditar? Bueno, esa palabra meditar nos está indicando pensar, reflexionar detenidamente acerca de, en este caso, lo que estamos leyendo. Esa es la verdadera meditación. El Salmo 39 dice David que su corazón se encendía dentro de él. En medio de su meditación se encendió fuego. Algunos puritanos decían que la meditación es tratar de hacer
fuego con madera mojada. Es decir, es algo en lo que debemos concentrarnos, en lo que debemos andar, al punto tal que logremos encender nuestros corazones, nuestra mente a las cosas del Señor. También se asocia con murmurar, ¿no? Usted quizás ha visto a alguna persona como hablando solo y usted piensa como que está un poco loco. Es murmurar, es decir, hablarnos a nosotros mismos. Eso es lo que hemos pensado. Esa meditación, eso es, mis amados hermanos, la meditación. Pero de manera más clara, quiero citar al puritano Thomas Watson, que definió la meditación como un ejercicio sagrado de la mente. Es decir, debemos implicar la razón, mediante el cual recordamos las verdades de Dios y reflexionamos seriamente. No es un ejercicio ligero, no es pensar por pensar, no, es una reflexión seria sobre las cosas de Dios, aplicando esas cosas a nosotros mismos. Hermanos, la meditación no es un encuentro momentáneo con la verdad, es el ejercicio por el cual nos sumergimos en la verdad. Es ese ejercicio en el cual nos sumergimos en la verdad. Cuando entonces nosotros meditamos de esa manera, las Escrituras se convertirán y llegarán de manera efectiva a influir en lo que pensamos de Dios, en los caminos de Dios y aún en lo que somos nosotros mismos. Cuando nosotros no meditamos, cuando nosotros no reflexionamos acerca de las cosas del Señor, estamos en un sentido despreciando a Dios y despreciando su palabra. Porque la meditación, hermanos, nos permite a nosotros ser animados, experimentar gozo, experimentar alegría, maravillarnos de las cosas que leemos. Es por eso que usted muchas veces puede leer la Biblia y fríamente alejarse de ella. Es por eso que muchos leen la Biblia y a los 10 minutos ya no se recuerdan qué fue lo que leyeron. Porque no meditamos en las cosas que leemos. Y cuando no meditamos, nos estamos alejando del Señor fríamente. Estamos despreciando a Dios y su palabra. Y al mismo tiempo también estamos revelando que no somos piadosos y que no queremos piedad en nuestra vida. Es un deber para todo cristiano meditar en las palabras que Dios nos ha dado y por las cuales se ha revelado a nosotros. Si un agricultor medita en su tierra, si un médico debe estar meditando y pensando en sus pacientes, si un abogado debe estar pensando y cada vez meditando en sus casos, si el dueño de la tienda debe estar pensando y meditando constantemente cómo suministrar lo que le hace falta, ¿cuánto más nosotros como cristianos debemos reflexionar y meditar en nuestro Dios y nuestro Salvador? El problema, hermanos, es que estamos más inclinados a pensar más en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. Los objetos, los focos de nuestra meditación no son las cosas del Señor. Es nuestra cuenta bancaria, es nuestro trabajo, es nuestros ingresos, es la situación del país, es si me quedo en el país o si me voy, es si cuánto aumentó el dólar y a cuándo va a llegar el dólar y cuánto saldremos de esto. Y debo entonces comenzar a hacer tal cosa y aquel cosa, y nos acostamos pensando lo que haremos al siguiente día y nos levantamos pensando lo que haremos el siguiente día y no pensando y meditando en las cosas del Señor, porque no estamos llenos de las cosas del Señor. Un cristiano sin meditación es como un soldado sin brazos, dijo Thomas Watson, o un trabajador sin herramienta, inútil. Sin meditación, hermanos, las palabras de Dios no se quedarán con nosotros. Usted puede leer la Biblia, que debe hacerlo, y mucho, pero si no medita en ello, esas palabras no quedarán en nosotros. Y es allí la importancia de la meditación. Y usted probablemente hoy se estará dando cuenta entonces que la falta de atención y la falta de retener las palabras del Señor es producto no de que usted quizás no lea, porque puede que lea. Es producto de que usted no medita en esas cosas que lee.
y por lo tanto no estarán en su mente, ni en su corazón, ni en su propia vida. He allí el problema. Sin meditación, mis amados hermanos, muchos de nuestros esfuerzos en la lectura de la palabra del Señor serán y estarán perdidos. Sin meditación. Pero habiendo entonces definido lo que es la meditación, debemos ver también cuáles son sus beneficios. Hay una conexión, hermanos, entre el éxito, la obediencia y la práctica de la meditación. Es lo que Dios le dijo a Josué. Cuando el Señor le encargó a Josué que sucediera a Moisés, le dijo que medita en la ley, no te apartes de ella. ¿Cuál era la finalidad? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir, si usted no puede meditar en la palabra del Señor, la palabra del Señor no estará en nosotros y por lo tanto no podremos obedecerla. Y en segundo lugar, el Señor le dice, porque entonces, es decir, obedeciendo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, la prosperidad de nuestro camino, el hecho de que las cosas nos vayan bien, no depende de que usted lo desee, no depende de que usted lo declare. No, depende del esfuerzo, de la meditación de la palabra del Señor y la obediencia a la palabra del Señor. Ese es el propósito de la meditación. El que nosotros podamos guardar las palabras, hacer esas palabras parte de nosotros y obedecer esas palabras. No es solo conocimiento, no. De nada sirve el conocimiento si no hay obediencia. El propósito de la meditación es que nosotros podamos guardar esas palabras y obedecer esas palabras. La meditación entonces nos llevará a un cambio de actitud en nosotros. ¿Por qué? Porque si nuestro corazón está saturado y arde en la verdad de Dios a través del ejercicio de la meditación, entonces amaremos más al Señor y obedeceremos más al Señor. El Salmo 19, versículo 14, el salmista dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pero también el Salmo 119, en el versículo 15, dice el salmista: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hermanos, la meditación permite que nosotros no nos olvidemos de las palabras del Señor, que no nos olvidemos de sus mandamientos para con nosotros. He allí ese ejercicio y la práctica correcta de la meditación traslada las palabras de Dios a nuestra mente y a nuestro corazón, y desde nuestro corazón a nosotros vivirlas y obedecerlas. Básicamente podemos decir que eso en lo que meditamos, eso específicamente somos, yendo llevados a través de ello por el camino de la obediencia, de la santidad y de lo que queremos, y es lo que estamos hablando, de la vida de piedad. Leemos la palabra y encontramos preciosas y gloriosas verdades, pero esas verdades solamente podrán ser selladas en nuestra mente y en nuestro corazón para ser usadas en nuestros momentos de debilidad solamente a través de la meditación. Solamente a través de la meditación. ¿Cuántos de nosotros no leímos la palabra del Señor y pasamos de un versículo a otro y automáticamente el versículo que leímos ya se nos olvidó? ¿Cuántos de nosotros no vamos a las Escrituras y terminamos leyendo y cerrando la Biblia de manera fría y alejándonos de la palabra? Y de la misma manera mecánica que vamos, de la misma manera mecánica nos vamos de ella. Cerramos la Biblia y automáticamente entonces nos vamos a otras cosas de este mundo. Dejamos de leer la Biblia y automáticamente pensamos en lo que vamos a hacer en 1 o 2 horas. Probablemente usted que esté acá ya esté pensando en lo que va a comer ahora cuando termine el culto. Probablemente usted está aquí pensando
y está aquí y está pensando en todo lo que va a hacer el resto del día, menos en lo que debería estar pensando. Y esas son cosas que nos suceden constantemente, producto de el no ejercicio de la meditación en la palabra del Señor. Vamos a la palabra y estamos con nuestra mente en otro lugar. Y eso no es, hermano, meditación. Y eso no tiene fruto ni resultado ni es de bendición para nuestra vida. Es solamente la meditación lo que permitirá que nuestro corazón arda y que nuestro corazón se caliente ante las verdades del Señor. Es como la abeja que debe pararse sobre la flor, y no solamente se paró y se fue, no, debe quedarse allí para poder extraer aquello que es beneficioso para su vida. De esa misma manera, hermanos, nosotros debemos hacer de la práctica de la meditación para poder obtener los beneficios de ella. De manera tal que, como dice el Señor a Josué, seamos prosperados, tengamos éxito. Ahora, esta prosperidad y este éxito no es lo que se plantea el día de hoy, no es lo que probablemente usted piensa. Bueno, si medito en la palabra, entonces voy a ser millonario. No. O si medito en la palabra, entonces voy a ser prosperado y voy a tener riqueza. No. No es la prosperidad conforme a las cosas de este mundo. Es la prosperidad y la bendición y las riquezas que hemos obtenido a través de nuestro Señor Jesús. Esa es nuestra prosperidad. ¿Y cuál es entonces aquellos que hemos obtenido en Cristo? Que hemos ido a ser partícipes y a ser conformes a su imagen y a su semejanza. Y en la medida entonces, hermanos, que nosotros más meditamos en la palabra del Señor, más obedecemos la palabra del Señor, más nos conformamos a la imagen de nuestro Señor. Y ¿sabe qué? Eso el Señor lo bendice en nuestras vidas. Ese es el verdadero evangelio de la prosperidad. Esa es la verdadera prosperidad. Ese es el verdadero éxito que se promete a aquellos que meditan en la palabra del Señor. Aquellos que piensan profundamente en las Escrituras. No solo una vez al día, no solo una vez a la semana, sino todos los días, día y noche y en cada momento en que lees y en el que se tiene la oportunidad. Por lo tanto, esta es la razón quizás también por la cual muchos de nosotros no tenemos, como dice la palabra, o nuestras palabras no son sazonadas con sal, es decir, nuestras palabras, nuestras conversaciones y nuestros pensamientos están llenos de otra cosa menos de la palabra del Señor. Y es allí, hermanos, el resultado de que muchas de las vidas de los creyentes al día de hoy sean tan mediocres y tan pequeñas en cuanto a su santificación y en cuanto a su piedad. Pero meditando en la palabra haremos lo que en ella está, y como consecuencia entonces Dios hará prosperar nuestro camino en medio de este mundo y en medio de nuestro peregrinaje. Bendiciones se nos han ofrecido, sí. No sabemos si serán en este tiempo o serán en el cielo. Lo cierto es que tendremos bendiciones cuando meditamos la palabra del Señor y cuando la obedecemos. Dios promete prosperarnos. Por esa razón, por nuestro esfuerzo a la obediencia y a la meditación en la palabra del Señor. Desde la eternidad, Dios predestinó que todos nosotros llegásemos a ser como Cristo. Sus hijos llegarán a ser como Cristo. Así que debemos meditar, obedecer la palabra para llegar cada vez más en medio de este mundo a ser como Él. Pero veamos, hermanos, además, las palabras de las cuales hablábamos al principio del Salmo capítulo 1, versículo 3. Versículo 2, en adelante, perdón. Ya ha hablado del bienaventurado del hombre, es decir, lo que no hace y lo que hace. Ahora dice, en la ley de Jehová está su delicia. Y la semana pasada hablábamos, hermanos, que nosotros debemos, cuando vamos a las Escrituras, hallar delicia. Y eso lo hacemos ejercitándonos constantemente yendo a la palabra del Señor.
Pero el cristiano no es solamente alguien que se deleita en la palabra, sino que también medita en ella. Cuando puede, no. De día y de noche. Y aquí, ¿cuál es el resultado de eso? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y nuevamente nos dice todo lo que hace prosperará. Hermanos, la obediencia al Señor, la meditación en el Señor, terminará en obediencia y por lo tanto terminará también en prosperidad y bendición por parte de Dios para nuestras vidas. En eso resulta. Ese es el resultado de la meditación. Estabilidad, seguridad, productividad, perseverancia, prosperidad, desarrollo y crecimiento espiritual, tal cual como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que puede absorber todo lo necesario para crecer de la manera correcta, sanamente, que su hoja no cae y que su fruto, y que da su fruto a su tiempo. ¿Cuál es el problema nuevamente? Y indicamos, o esto nos indica nuevamente en lo que fallamos, y es que no absorbemos el agua de la palabra porque no meditamos. La meditación prepara nuestra alma para que podamos nosotros absorber la palabra del Señor, que podamos absorber la palabra como si fuese agua y ser plantados entonces de esa manera, como ese árbol junto a corrientes de agua que da fruto, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Meditación, hermanos, resulta en obediencia, en bendición y en prosperidad. Leer las Escrituras es necesario, sí, es nuestro punto de partida, pero la meditación es la absorción, el retener eso que leemos. El Nuevo Testamento también nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 25, mas el que mira atentamente, eso es meditación, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, nuevamente este será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente. Aquel que medita es todo lo opuesto a ese que es un oidor o un lector olvidadizo. Usted lee y se olvida de lo que leyó porque no medita. Usted lee y no ve resultados en su vida, no ve crecimiento espiritual y fruto. ¿Por qué? Porque no medita. Y tiene quizá mucho conocimiento y sabe muchas cosas, pero si no medita, es decir, si no contemplamos esas verdades a la luz de Dios, a la luz de Cristo y a la luz de su Evangelio, mis amados hermanos, no seremos movidos a obedecer al Señor. He allí el problema. Nos convertimos en oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos. Pero siendo aquellos que meditan, es decir, que miramos atentamente, somos o nos convertimos en hacedores y además en bienaventurados. Esa es, o esos son, hermanos, los beneficios que nos otorga la meditación. Nos ayudará además a orar de mejor manera. Nos ayudará además a conocer más a nuestro Dios. Nos ayudará además a confiar más en nuestro Dios. Y nos ayudará además a pensar de manera correcta acerca de las cosas de Dios. He allí los beneficios de la meditación. Y la finalidad de todo esto no es que nosotros lleguemos a ser más inteligentes, no es que lleguemos a sabernos de memoria la palabra del Señor. La finalidad de todo eso es la piedad, no se nos olvide. Es agradar al Señor, disfrutar del Señor. Esa es la finalidad de eso. Es el propósito al cual el Señor nos ha llamado.
crecer conforme a su imagen y su semejanza, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No es la simple lectura de las Escrituras lo que nos va a convertir en hacedores eficaces de la palabra, sino la meditación. Pero finalmente, hermanos, ¿cómo meditamos? Ya hemos hablado de qué es la meditación, cómo ella tiene beneficios, cómo el Señor ha mandado a través de las Escrituras a que nosotros meditemos en ella y que experimentemos y le contemplemos a Él. Pero ¿cómo hacerlo? Y es allí nuestro tercer y final punto de aplicación de todo lo que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, hermanos, lo primero que debemos decir acerca de la práctica de la meditación es que usted debe comenzar hoy. Comience hoy. No hay mejor día para la meditación que el día del Señor. Y no hay mejor comienzo que meditar acerca de la meditación. Comencemos hoy. El día del Señor es un día que Dios ha apartado para nuestro beneficio espiritual. Escúchelo bien. No para que usted haga lo que quiera. No, es para nuestro beneficio espiritual. Es el día en el cual podemos descansar de nuestras obras para dedicarnos a las obras del Señor que tienen beneficio para nuestra alma. Por lo tanto, comience hoy. Hoy es un día oportuno para que hoy usted pueda meditar en lo que es la meditación y en lo que usted no hace acerca de la meditación. Número 2, y que le dije a usted la semana pasada que debía hacerlo y que espero lo haga, búsquese una libreta, tenga una libreta, tome nota, la necesitará, no solamente para la lectura, sino para la meditación. Pero otras cosas acerca de la meditación es que debemos hacerla todos los días. Cuando la Biblia habla de la meditación, habla de día y de noche, habla de que esto es constante, que es algo repetitivo que nosotros debemos hacer. Y nosotros podemos meditar no solamente en un momento específico del día, sino que aún durante todo el día nosotros podemos usar diferentes cosas para animar nuestra mente y meditar en las cosas del Señor, siempre y cuando nos sometamos a lo que dice la Escritura y no hagamos vagar nuestra imaginación mucho más allá de cosas que la Escritura no dice. Es la Escritura a la cual nosotros sometemos nuestra meditación. Por lo tanto, debe ser frecuente. Lo ideal es que usted pueda hacerlo por lo menos todos los días. Si Dios le ordenó a Josué, que era un comandante ocupado, que tenía que lidiar con el pueblo, a que meditara en la ley de día y de noche, ¿cómo no entonces nosotros debemos también hacerlo? Mientras más frecuentemente meditemos en la palabra del Señor, más íntimamente le conoceremos y al mismo tiempo de manera más fácil se nos hará en el transcurso del tiempo la meditación. Pero para ello, hermanos, es necesario que nosotros tomemos un tiempo específico, establezcamos un tiempo. Vivimos en momentos o en tiempos muy complicados, muy ajetreados, en los cuales salimos de una cosa a la otra y de la otra a la otra y se nos van los días de manera muy rápida, en tantos compromisos, en tantos ajetreos y en tantos afanes. Pero el Señor nos dice: no os afanéis, no os afanéis, sino que meditemos en la palabra del Señor, presentemos nuestras súplicas delante del Señor. Y el no afanarnos o ese no afanarnos nos ayudará la meditación en la palabra del Señor. Por lo tanto, establezca un tiempo. Disciplinadamente, no diga, bueno, voy a esperar tal. No, defina un tiempo y defínalo hoy. Bien sea en la mañana, bien sea en la tarde, bien sea el mediodía, pero establezca un tiempo, hermano. Es prioridad la lectura y la meditación y la oración. Es decir, es prioridad los ejercicios y los medios de gracia que el Señor nos ha dado.
Y si usted pone tiempo y puede ser planificado para muchas cosas, debe mucho más hacerlo para la meditación y el estudio de la palabra del Señor. Establezca un tiempo. Y respete ese tiempo. Respete ese tiempo. Que sea en la mañana o que sea en la noche, pero cumpla con ese tiempo en el cual usted pueda además estar a solas, sin ningún tipo de interrupción. Si es por la mañana, hágalo por la mañana. Si es por la noche, al final ya de la noche, hágalo por la noche, pero tenga un tiempo. Y tenga un lugar también para hacerlo. Apague su celular. Olvide y quite todo tipo de distracciones. Párese temprano, salga a caminar en la mañana y use ese tiempo para meditar en las cosas del Señor. Pero debe tener un tiempo de manera disciplinada para la meditación en la palabra del Señor. Ore para que el Señor quite toda distracción, pero al mismo tiempo también usted quite toda distracción. Apague el televisor, apague la música, apague el teléfono. Haga todo lo necesario para que su mente pueda centrarse en las cosas del Señor y no divague. Al principio va a costar mucho. Al principio estaremos pensando en las cosas del Señor y de repente vendrán pensamientos acerca de lo que va a cocinar para el día. Pero ore al Señor en ese momento cuando vengan pensamientos que no son de la meditación y retome nuevamente. Le va a suceder, pero debemos ser disciplinados. Concentrarnos de manera tal que ya entonces nuestra mente no divague, sino que se centre en las cosas del Señor. Ahora, ¿cómo hacerlo? Debe leer las Escrituras. Y luego de leer las Escrituras, seleccione un texto de la Escritura para meditar en él. O una doctrina del texto de las Escrituras. De manera fácil podemos nosotros comenzar meditando acerca de los atributos de Dios. Es la recomendación que hacen con respecto a la meditación. Pensemos en la omnipotencia de Dios, en la santidad de Dios, en la ira de Dios, en la justicia de Dios, en la misericordia de Dios. Esos son buenos temas para nuestra meditación. Pero luego que tengamos eso, debemos también usar la Escritura para ampliar el tema, es decir, recordar aquello que dice la Escritura en otros lugares y que hablan acerca de ese tema, que nos ayudarán a dominar mejor ese tema en nuestra meditación. Pero además también usted puede ayudarse buscando una ilustración de esa doctrina. Algo que puede ilustrarlo y que le ayudará a grabar esa doctrina y esa verdad en su mente y en su corazón. Pero además, hermanos, usted debe aplicar su meditación a su vida. Debe reflexionar cómo esa meditación afecta a su vida. ¿Qué ha hecho usted? ¿Y qué debe hacer usted? Debe aplicar. Y luego que usted aplique todo eso, debe escribir sus resoluciones. Es decir, luego de esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué demanda el Señor de mí? ¿Qué espera el Señor de mí? Debe determinar cuáles son sus propósitos y sus compromisos para con el Señor. Porque el Señor espera de nosotros no pocas cosas, espera todo de nosotros. Eso, hermanos, sencillamente y de manera práctica nosotros debemos hacer en la meditación. Omitir esto traerá resultados y consecuencias graves. Nos llevará a que nuestro corazón se endurezca. Esa es la razón, hermanos, por la cual muchos leen la Biblia y no pueden sentir arder su corazón. No pueden maravillarse de la obra del Señor. No pueden rendir su vida en adoración al Señor porque leen por leer. Y eso produce, hermanos, un endurecimiento de nuestro corazón al punto tal que no somos sensibles a las obras del Señor en nuestra vida. La meditación nos va a ayudar a encender nuestro corazón en adoración a el Señor. Nosotros leemos la Biblia, vemos sus bendiciones y aún podemos contemplar las bendiciones de Dios en nuestra vida y somos malagradecidos. ¿Sabe por qué? Porque no meditamos en el Señor. Porque no tenemos un corazón sensible a través de la meditación en la palabra del Señor.
lo cual nos lleva a no tener entonces frutos piadosos en nuestra vida. Meditemos, hermanos, en la palabra del Señor día tras día. Es el mandato de Él. Y meditar, escúchelo bien, no es que usted se va a sentar allá en el solar de su casa con los brazos cruzados y va a mirar el cielo y va a mirar el techo. No, eso no es meditación. Eso es soñar despierto. No es eso lo que nos manda las Escrituras. Nos manda a meditar, a reflexionar, a pensar, a hablar con nosotros mismos acerca de las verdades del Señor. Pero finalmente, hermanos, es un buen momento también para que nosotros meditemos y sigamos meditando en la obra de nuestro Señor, en su sacrificio por nosotros, en su obra en la cruz, en su vida perfecta, pero también que nosotros meditemos y reflexionemos acerca de nuestro pecado. Ese pecado que nos dejó Adán por causa de su desobediencia. Un pecado que aún en medio de este mundo nosotros arrastramos, pero también un pecado por el cual el Señor pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Un pecado que fue quitado, que fue expiado por nuestro Señor y que nos hace aceptos delante de Él, que nos permitirá estar delante del trono del Señor junto con los ángeles cantando Santo, 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 y digno es el Cordero. Por lo tanto, aún entendiendo eso, el Señor, o meditando en eso, el Señor también nos dice y llama a los hombres al arrepentimiento, a meditar acerca de su propia condición de vida y de su caminar hacia la condenación eterna si no vienen a Él. Aún el impío es llamado a meditar acerca de eso, a reflexionar acerca de eso, para que pueda hallar en el Señor seguridad de salvación, para que pueda correr a Cristo, para que Él pueda librarle de la condenación eterna. Pecador, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y Él no te echará fuera. Que el Señor nos ayude entonces a nosotros como iglesia a seguir avanzando, a seguir creciendo a través del ejercicio de la piedad, de la lectura de la palabra, de la meditación, a llevar vidas piadosas que dan gloria y honra a nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por tu bendita y gloriosa palabra, que nos ayuda, Señor, que nos limpia, que nos santifica, y que aún, Señor, que escudriña y que penetra lo más profundo de nuestro corazón, nuestra alma. Padre, te pedimos que esa palabra se convierta, Señor, en un deleite para nosotros, que podamos meditar en ella día tras día, que podamos trasladarla, Señor, de nuestra mente a nuestro corazón, a nuestra boca y a nuestras vidas, a través, Señor, de la meditación de ella. Que saquemos provecho, Señor, de cada palabra, de cada doctrina, de cada bendición, de cada promesa para cada uno de nosotros. Y que la sellemos, Señor, a través de la meditación en nuestros corazones. De manera tal, Señor, que en cada momento de dificultad, de aflicción, pero también, Señor, de gozo, nosotros podamos apelar a tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.